México, uno de los países más ricos en petróleo y producción de energía, es también uno de los que más contratos desiguales firmó en favor de las empresas transnacionales y en contra de los intereses de la nación. Todo ello marchaba así hasta que llegó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, quien, cumpliendo una de las promesas electorales que hizo, comenzó a reformar todas las leyes referidas al tema energético. López Obrador anunció que finalmente México tiene unos contratos con las empresas petroleras que respetan la soberanía del país y que no pertenecen a grupos empresariales favorecidos por gobiernos anteriores. El mandatario azteca dijo que hay 16 empresas extranjeras que ahora respetan las leyes mexicanas. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Prensa alternativa. Necesita locutor de habla nativa en inglés. Requisitos: varón de voz gruesa, indispensable amplia experiencia, micrófono y computador en casa. Los interesados, escribir a prensa.alternativa.produccion@gmail.com. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha trazado una línea diametralmente opuesta en materia energética a la que llevaban sus antecesores. La política de la actual administración se ha centrado más en hacer respetar la soberanía sobre sus recursos que en favorecer a grupos empresariales. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se firmaron numerosos contratos petroleros que terminaron obedeciendo a favores personales de un círculo muy cerrado y cercano al expresidente. La nueva legislación apunta a que tales vicios no sigan ocurriendo en el país petrolero. De esta manera, el presidente López Obrador ideó una nueva estrategia para negociar la extracción, exportación y comercialización de crudo mexicano, de manera que un grueso de las ganancias se quede en las arcas de la nación. Esta semana, México llevó a feliz término un acuerdo con 16 empresas petroleras estadounidenses que aceptaron condiciones de mutuo beneficio para operar en los yacimientos que se encuentran en la nación vecina. El gobierno estadounidense se encuentra en una carrera vertiginosa contra el tiempo para tratar de incrementar la producción de crudo en países cercanos como México o Venezuela, con la que se esperan a corto plazo reemplazar el petróleo que por razones políticas ya no compran a Rusia. El mandatario mexicano informó que el acuerdo con estas compañías del país vecino se firmaron para concretar inversiones que tienen que ver con los convenios que se les entregaron para invertir en nuevos pozos y extraer crudo. Agregó López Obrador que una de estas empresas es la estadounidense Talos, con la que Petróleos Mexicanos, Pemex, mantenía una disputa por el yacimiento Zama. El gobierno dejó claro que ese yacimiento es mexicano, por lo que la empresa estatal tendrá prioridad para su explotación. Este es uno de los acuerdos alcanzados que deja atrás la desigualdad, etapa en la que los gobiernos mexicanos protectores de la oligarquía dejaban en manos de las transnacionales y sus aliados nacionales la mayoría de las ganancias, mientras que al Estado no le quedaba casi nada. El caso del campo de Zama ha levantado mucha polémica en México debido a la forma en la que el Estado ha dado prioridad a que la mayoría de la explotación de crudo en este lugar se mantenga en manos mexicanas. El presidente López Obrador explicó sobre este caso que cuando un mismo yacimiento tiene dos concesiones, la operación se tiene que entregar al actor con más petróleo en el yacimiento. Dijo que se hizo un avalúo y resultó tener más Pemex. El gobierno informó que en principio este fue un tema álgido en las conversaciones con la empresa estadounidense, pero que se le explicó que se podía hacer una explotación conjunta, por lo que ya hay entendimiento y va a ser una inversión de las dos partes, pero operado por Pemex. Zama fue el más grande descubrimiento importante de petróleo en México en los últimos 70 años, por parte de un grupo de firmas extranjeras encabezadas por Talos Energy, luego de que la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto abriera el sector a privados. A la par del acuerdo alcanzado sobre el campo petrolero de Zama, también se acordó desarrollar plantas de licuefacción de gas que se va a congelar en las costas de México y será exportado hacia Europa y Asia. Otra de las petroleras extranjeras que se sumó a estos acuerdos con el gobierno mexicano fue la británica Shell, que perforará 5 pozos petroleros, abrirá gasolinerías e iniciará un programa piloto para automóviles eléctricos.
Las inversiones que estarían haciendo esa empresa petrolera en México tiene una visión a largo plazo que podría tener un alcance de al menos 50 años. Cada uno de los pozos perforados tendrá una inversión de entre 60 y 80 millones de dólares. Varias de las compañías extranjeras con inversiones en México tuvieron largas discusiones y desencuentros con el gobierno en su intento por realizar contratos más atractivos para el país. Pero finalmente el acuerdo ha resultado satisfactorio para las partes. Durante la administración de Enrique Peña Nieto, se licitaron al menos 100 contratos para la explotación y extracción de hidrocarburos en México, es decir, 20% del control petrolero de la nación, con lo que el país cedía su soberanía. En 2015, estos contratos se le otorgaron al consorcio formado por Talos Energy, Sierra Oil and Gas y Premier Oil, que ganó los dos únicos contratos de exploración y extracción en aguas someras en el Golfo de México. Como si el beneficio no fuera suficiente, uno de los bloques adjudicados al consorcio extranjero está ubicado cerca de las costas de Tabasco, justo donde el Estado mexicano está construyendo una gran refinería. Fue en ese yacimiento que la empresa estadounidense consiguió el nuevo pozo al que llama Zama 1, que contiene crudo más ligero y por ende más rentable. Las estimaciones iniciales de este pozo son de entre 1.360 y 2.000 millones de barriles. Por estas razones fue que el gobierno de López Obrador impulsó la idea de recuperar los ingresos petroleros para el país, ya que los anteriores solo favorecían a las empresas internacionales que invertían en México. El gobierno mexicano también viene legislando para llevar esta misma idea de defensa de la soberanía nacional y de los recursos del Estado al sistema eléctrico nacional, sector al que también se afectó en el pasado con varios contratos desiguales para el país. A pesar de que la oposición ha querido calificar estos pasos como procedimientos populistas, lo cierto es que, en medio de la crisis energética y financiera que estremece al mundo, México se está asegurando ingresos cuantiosos por muchos años más. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.